La mayoría de la gente piensa que la confianza consiste en sentirse bien consigo mismo. Creen que se trata de tener un diálogo interno positivo, mantener una buena postura y creer que puedes lograr cualquier cosa. Eso no es confianza. Eso es un delirio. La verdadera confianza, la confianza peligrosa, es algo completamente diferente. No se trata de sentir nada, se trata de saber. Saber que, sin importar la situación en la que te encuentres, con quien trates o qué desafíos se te presenten, tienes las herramientas psicológicas y los marcos mentales para afrontarlos. No porque pretendas tener confianza, sino porque has construido sistemáticamente una seguridad interior inquebrantable a través de técnicas psicológicas probadas. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre la confianza. No es un rasgo de personalidad con el que se nace. No es algo que unas personas tengan y otras no. La confianza es una habilidad que se puede aprender, entrenar y desarrollar de forma sistemática, y que funciona según principios psicológicos específicos. Y una vez que comprendas estos principios, una vez que sepas cómo aplicarlos, no solo adquirirás confianza, sino que adquirirás una confianza peligrosamente alta. Ese tipo de persona que entra en cualquier habitación e inmediatamente cambia la energía. El tipo de persona que habla y la gente escucha. El tipo de persona a la que los demás respetan instintivamente y a la que quieren seguir. Cuando termines esto, nunca volverás a pensar en la confianza de la misma manera. Vas a aprender la verdadera psicología que hay detrás de una confianza inquebrantable. Vas a descubrir por qué todo lo que te han dicho sobre cómo desarrollar la confianza en uno mismo es erróneo. Y vas a obtener un sistema paso a paso para desarrollar una confianza peligrosa que funciona más rápido que cualquier otra cosa que hayas intentado antes. Pero entiendan esto, lo que estoy a punto de compartir con ustedes no es para todos. Esto es para personas que se toman en serio la transformación de su presencia en el mundo. Esto es para personas que quieren operar a un nivel que el 99% de la gente nunca alcanzará. Capítulo 1. La mentira piadosa que te mantiene débil. Antes de hablar sobre cómo generar una confianza peligrosa, debemos destruir las mentiras que te han contado sobre lo que realmente es la confianza. Porque mientras sigas actuando desde creencias falsas sobre la confianza, todas las técnicas que intentes fracasarán. Cada método que intentes te dejará sintiéndote más inseguro que cuando empezaste. La industria de la confianza te ha contado una mentira enorme. Y esta mentira es la razón por la que sigues luchando. Mentira número 1. La confianza proviene del pensamiento positivo. Esta es la mayor cantidad de basura jamás vendida a seres humanos. La idea de que se puede alcanzar la confianza en uno mismo repitiendo afirmaciones y diciéndose lo genial que uno es no solo es errónea, sino psicológicamente destructiva. Aquí les explico por qué. Cuando intentas convencerte de algo que en realidad no crees, tu subconsciente reconoce la mentira inmediatamente, y en lugar de generar confianza, creas un conflicto interno. Básicamente te estás engañando a ti mismo y tu cerebro lo sabe. La verdadera confianza no proviene del pensamiento positivo. Se basa en pruebas. Proviene de la prueba. Proviene de una trayectoria demostrada de manejo de situaciones difíciles y de haber salido fortalecidos. A tu subconsciente no le importan tus afirmaciones. Le importan tus experiencias reales. Le importan los datos que has recopilado, tu capacidad para afrontar los retos. Cuando intentas sortear este proceso con pensamiento positivo, estás construyendo una casa sobre arena. En el momento en que te enfrentas a la presión real, al desafío real, a la adversidad real, esa falsa confianza se desmorona al instante. Mentira número 2. Las personas seguras de sí mismas no sienten miedo ni ansiedad. Este es otro mito destructivo que mantiene a las personas atrapadas en la inseguridad. Lo cierto es que las personas realmente seguras de sí mismas sienten miedo todo el tiempo. Sienten ansiedad, duda, nerviosismo e incertidumbre como cualquier otra persona. La diferencia radica en que no permiten que esos sentimientos controlen sus acciones. Han aprendido a actuar a pesar del miedo, no en su ausencia. Comprenden que la valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Cuando crees que las personas seguras de sí mismas no sienten miedo, te predispones al fracaso. Porque en el momento en que te sientes nervioso o ansioso, piensas que algo anda mal contigo. Crees que no tienes suficiente confianza en ti mismo. Crees que necesitas trabajar más en ti mismo antes de poder actuar. Esto crea un círculo vicioso en el que estás constantemente esperando a sentirte preparado, constantemente esperando a sentirte seguro, constantemente esperando a que el miedo desaparezca. Pero esta es la cruda verdad. El miedo nunca desaparece por completo. O aprendes a actuar a pesar de ello o te quedas estancado para siempre. Mentira número 3. La confianza consiste en creer en uno mismo. Esto suena inspirador, pero es completamente al revés. La verdadera confianza no consiste en creer en uno mismo. Se trata de confiar en tu capacidad para resolver las cosas sobre la marcha. Se trata de saber que, aunque ahora mismo no tengas todas las respuestas, aunque no sepas exactamente cómo resultarán las cosas, tienes las herramientas mentales y la resiliencia psicológica para adaptarte y superar lo que sea que se te presente. La diferencia es crucial. Cuando te centras en creer en ti mismo,
Te estás presionando para que ya seas la persona que quieres ser. Estás exigiendo que ya tengas capacidades que aún no has desarrollado. Esto genera una enorme presión interna y te predispone a la decepción. Pero cuando te centras en confiar en tu capacidad para resolver las cosas, eliminas esa presión. Te das permiso para no tener todas las respuestas. Te das permiso para aprender sobre la marcha. Te das permiso para ser humano. La mentira número 4, finge hasta que lo consigas, realmente funciona. Este es quizás el consejo sobre confianza más perjudicial jamás dado. La idea de que uno puede fingir confianza hasta que realmente la adquiera no solo es ineficaz, sino contraproducente. Cuando finges confianza, te encuentras en un estado constante de estrés psicológico. Vives con la constante preocupación de que te descubran. Te vigilas constantemente para asegurarte de mantener la fachada. Este nivel de timidez es exactamente lo opuesto a lo que se siente al tener verdadera confianza. La verdadera confianza es competencia inconsciente. Es cuando te sientes tan cómodo contigo mismo y con lo que eres capaz de hacer que no piensas en absoluto en la confianza. Simplemente eres tú mismo y te enfrentas a lo que surja. Cuando finges, te encuentras en un estado de incompetencia consciente. Sabes, en realidad no te sientes seguro, pero intentas aparentar que sí. Esto crea una tensión interna que otras personas pueden percibir de inmediato. Puede que no sepan identificar qué es, pero algo no les cuadra. Hay algo forzado. La razón por la que estas mentiras son tan destructivas es que todas se centran en gestionar tu estado interno en lugar de desarrollar una competencia real. Se trata más de intentar sentirse seguro de uno mismo que de llegar a serlo. Se centran en controlar los síntomas en lugar de abordar las causas fundamentales. Y mientras sigas centrado en controlar tus sentimientos sobre la confianza en lugar de construir una confianza real, seguirás atrapado en los mismos ciclos de inseguridad y dudas sobre ti mismo. La verdadera confianza no tiene que ver con cómo te sientes. Se trata de quién eres. Se trata de las habilidades que has desarrollado, los retos que has superado y las competencias que has adquirido. Se trata de tener una evaluación realista de tus habilidades y saber que esas habilidades son lo suficientemente fuertes como para afrontar cualquier cosa que la vida te depare. No se trata de sentirse invencible, se trata de ser realmente capaz. Capítulo 2. La neurociencia de la confianza peligrosa. Para desarrollar una confianza peligrosa, necesitas comprender exactamente cómo funciona la confianza en tu cerebro. Porque la confianza no es solo un sentimiento o una mentalidad. Se trata de un proceso neurológico específico que sigue patrones predecibles, y una vez que comprendas estos patrones, podrás activarlos deliberadamente para crear una certeza interior inquebrantable que ninguna circunstancia externa pueda afectar. Tu cerebro tiene dos sistemas principales que determinan tu nivel de confianza. El sistema bilirrubino y la corteza prefrontal. El sistema límbico es tu cerebro emocional. Es antiguo, rápido y poderoso. Está diseñado para mantenerte con vida detectando amenazas y activando respuestas de lucha, huida o parálisis. La corteza prefrontal es tu cerebro racional. Es más nuevo, más lento, pero más sofisticado. Es responsable del pensamiento complejo, la planificación y la toma de decisiones. Esto es lo que sucede cuando te falta confianza. Tu sistema lírico percibe las situaciones sociales, las conversaciones difíciles o los entornos desconocidos como amenazas. Inunda tu organismo con hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas desactivan tu corteza prefrontal y te ponen en modo de supervivencia. En modo supervivencia, no puedes pensar con claridad. No puedes acceder a toda tu inteligencia. No puedes rendir al máximo. Te vuelves reactivo en lugar de proactivo. Pero aquí está la clave fundamental. Tu sistema lírico no distingue entre amenazas reales y amenazas imaginarias. No distingue entre una entrevista de trabajo y un tigre dientes de sable. Responde a ambas situaciones con la misma respuesta de lucha o huida. Por eso puedes sentir terror en situaciones que objetivamente son seguras. Tu cerebro primitivo trata una conversación con tu jefe como si fuera una cuestión de vida o muerte. La confianza peligrosa surge cuando has entrenado a tu cerebro para reconocer que la mayoría de los desafíos sociales y profesionales no son realmente amenazas. Cuando tu sistema límbico permanece tranquilo, tu corteza prefrontal permanece activa. Cuando tu corteza prefrontal permanece activa, puedes acceder a toda tu inteligencia, creatividad y capacidad para resolver problemas. Puedes pensar con claridad bajo presión. Puedes comunicarte eficazmente en situaciones difíciles. Puedes tomar buenas decisiones incluso cuando hay mucho en juego. La clave para desarrollar este tipo de confianza reside en comprender la neuroplasticidad. Tu cerebro se está reconfigurando constantemente en función de tus experiencias. Cada vez que te enfrentas a un desafío y lo superas, estás creando literalmente nuevas vías neuronales que indican que este tipo de situación es manejable. Cada vez que evitas un desafío o dejas que el miedo controle tus acciones, estás reforzando las vías neuronales que indican que este tipo de situación es peligrosa. Por eso la terapia de exposición funciona también para las fobias y los trastornos de ansiedad. Cuando uno se expone repetidamente a algo que teme de forma controlada,
el cerebro acaba aprendiendo que en realidad no es peligroso, la respuesta al miedo se debilita cada vez más hasta desaparecer por completo. El mismo principio se aplica a la confianza. Cada vez que haces algo que te asusta y sales bien librado, estás construyendo confianza a nivel neurológico. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Creen que tienen que lanzarse directamente a lo profundo. Creen que necesitan afrontar sus mayores miedos de inmediato. Este enfoque suele ser contraproducente porque sobrecarga el sistema nervioso. Si padeces ansiedad social y te obligas a dar una presentación ante 500 personas, es probable que tengas una experiencia tan negativa que en realidad refuerce tu miedo en lugar de generar confianza. El secreto reside en la exposición progresiva. Comienzas con retos que están ligeramente fuera de tu zona de confort. Retos que generan un poco de estrés pero que no sobrecargan tu sistema. Domina esos desafíos hasta que se vuelvan fáciles. Luego asumes retos un poco mayores. Sigues aumentando la intensidad gradualmente, manteniéndote siempre al límite de tu zona de confort, pero sin llegar nunca tan lejos como para desencadenar una respuesta de pánico total. Este proceso funciona gracias a algo llamado inoculación contra el estrés. Cuando te expones repetidamente a cantidades manejables de estrés, tu sistema nervioso se vuelve más resistente. Tu tolerancia basal al estrés aumenta. Las situaciones que antes te abrumaban ahora son manejables. Los retos que antes te paralizaban ahora te dan energía. Existe otro componente neurológico crucial en la confianza peligrosa. Neuronas espejo. Se trata de células cerebrales que se activan tanto cuando realizas una acción como cuando observas a otra persona realizar esa acción. Las neuronas espejo son las que nos permiten aprender comportamientos sociales. Son la forma en que captas las emociones y la energía de otras personas. Y así es como la confianza se vuelve contagiosa. Cuando estás cerca de personas genuinamente seguras de sí mismas, tus neuronas espejo comienzan a activarse en respuesta a su confianza. Tu cerebro comienza a imitar sus patrones neuronales. Por eso la confianza es tan contagiosa, y por eso la inseguridad también lo es. Literalmente, contagias los estados emocionales de las personas que te rodean. Esto tiene enormes implicaciones para generar confianza. Si quieres adquirir una confianza peligrosa, necesitas sumergirte en entornos donde ese nivel de confianza sea lo normal. Necesitas estudiar a las personas seguras de sí mismas. No solo observarlos, sino estudiar realmente cómo piensan, cómo se mueven, cómo hablan, cómo toman decisiones. Tus neuronas espejo comenzarán a adoptar estos patrones automáticamente. Pero aquí está la técnica avanzada. También puedes usar las neuronas espejo para programar tu propia confianza. Cuando te visualizas comportándote con confianza, cuando ensayas mentalmente comportamientos seguros, tus neuronas espejo se activan como si realmente estuvieras haciendo esas cosas. Por eso la visualización es tan poderosa para los atletas y artistas. Literalmente están programando sus cerebros para alcanzar el máximo rendimiento. La pieza final del rompecabezas neurológico consiste en comprender el papel de la dopamina en la confianza. A menudo se dice que la dopamina es la sustancia química del placer, pero eso no es exacto. La dopamina es, en realidad, la sustancia química de la anticipación. Se libera cuando esperas que suceda algo bueno y juega un papel crucial en la motivación y la confianza. Cuando tienes un historial de éxitos, tu cerebro aprende a esperar resultados positivos. Esto desencadena la liberación de dopamina, lo que te hace sentir motivado y seguro para afrontar nuevos retos. Pero cuando se tiene un historial de fracasos o de evasión, el cerebro espera resultados negativos. Esto suprime la dopamina y te hace sentir desmotivado e inseguro. Por eso, construir un historial de pequeñas victorias es tan importante para la confianza. Cada vez que tienes éxito en algo, incluso en algo pequeño, estás entrenando a tu cerebro para esperar el éxito. Estás generando un impulso positivo que se acumula con el tiempo. Literalmente estás reprogramando tu cerebro para que, por defecto, priorice la confianza en lugar de la inseguridad. Capítulo 3. El sistema operativo de confianza. Ahora que comprendes la neurociencia, hablemos del sistema práctico para generar una confianza peligrosa. Esto no tiene que ver con la motivación ni con la mentalidad. Se trata de instalar un sistema operativo completamente nuevo en tu cerebro que genere automáticamente confianza en cualquier situación. Este sistema tiene 4 componentes principales: apilamiento competente, calibración social, regulación emocional y distorsión de la realidad. Un apilamiento competente es la base de todo lo demás. La mayoría de las personas intentan aumentar su confianza trabajando en su autoestima o en su mentalidad. Esto está al revés. La verdadera confianza proviene de la verdadera competencia. Proviene de ser realmente bueno en las cosas que importan. Proviene de tener habilidades y capacidades genuinas en las que puedes confiar cuando las cosas se ponen difíciles. Así es como funciona la acumulación de competencia. Identificas las áreas clave donde la confianza es más importante en tu vida. Quizás se trate de situaciones profesionales, interacciones sociales, relaciones románticas o escenarios de liderazgo. Para cada área, se desglosan las habilidades y competencias específicas que poseen las personas seguras de sí mismas en esas áreas. Luego,
Desarrolla sistemáticamente esas competencias mediante la práctica deliberada. Por ejemplo, si quieres sentirte seguro en situaciones profesionales, algunas competencias clave podrían incluir una comunicación clara, pensamiento estratégico, resolución de conflictos, habilidades de presentación, capacidad para establecer contactos y experiencia en el sector. No se intenta desarrollar todo esto a la vez. Elige una, concéntrate en ella intensamente hasta alcanzar una verdadera competencia. Luego pasa al siguiente. La clave reside en la especificidad. En lugar de intentar ganar más confianza en el trabajo, te centras en llegar a ser realmente excelente en habilidades específicas que generan confianza en los entornos laborales. En lugar de intentar adquirir mayor confianza social, te centras en desarrollar habilidades sociales específicas como leer el lenguaje corporal, iniciar conversaciones, contar historias interesantes y gestionar la dinámica de grupo. Este enfoque funciona porque tu subconsciente no puede refutar la competencia genuina. Cuando sabes que realmente eres bueno en algo, cuando tienes pruebas de tus habilidades, la confianza surge automáticamente. No tienes que convencerte de nada. No tienes que fingir nada. Simplemente sabes de lo que eres capaz. Y ese conocimiento crea una certeza interior inquebrantable. La calibración social es el segundo componente. Esta es tu capacidad para interpretar con precisión las situaciones sociales y responder adecuadamente. La mayoría de las personas que tienen problemas de confianza en sí mismas presentan dificultades en su capacidad de adaptación social. O bien malinterpretan por completo la dinámica social, o están tan preocupados por cómo los perciben los demás que no pueden concentrarse en lo que realmente sucede a su alrededor. Una confianza peligrosa requiere una exquisita calibración social. Debes ser capaz de entrar en cualquier habitación y evaluar rápidamente la dinámica social, las estructuras de poder, las reglas no escritas y las corrientes emocionales subyacentes. Es necesario comprender no solo lo que la gente dice, sino lo que realmente comunica. Debes captar las sutiles señales sociales que la mayoría de la gente pasa por alto por completo. Esta habilidad se desarrolla mediante la atención focalizada y la práctica. Comienzas a prestar mucha atención a la dinámica social en cada interacción. Observas cómo se posicionan físicamente las personas. Te das cuenta de quién habla primero, a quién interrumpen, a quién miran los demás en busca de aprobación. Observas patrones en cómo fluyen las conversaciones, cómo se toman las decisiones y cómo se ejerce la influencia. También estudias específicamente a personas de alto estatus y seguras de sí mismas. Observas cómo entran en las habitaciones, cómo colocan sus cuerpos, cómo usan su voz, cómo manejan los desacuerdos, cómo captan la atención. No se trata de copiarlos exactamente, sino de aprender los principios subyacentes de un comportamiento seguro. El objetivo es desarrollar una conciencia social tan aguda que siempre sepas cuál es tu posición en cualquier interacción. Puedes percibir cuando alguien intenta ponerte a prueba, desafiarte o manipularte. Puedes sentir cuando cambia la energía en una habitación. Se puede distinguir cuando alguien está genuinamente interesado de cuando simplemente está siendo educado. Este nivel de inteligencia social elimina gran parte de la incertidumbre que genera inseguridad en primer lugar. La regulación emocional es el tercer componente. Esta es tu capacidad para gestionar tu estado emocional interno independientemente de las circunstancias externas. La confianza de la mayoría de las personas depende completamente de cómo se sienten en ese momento. Si se sienten bien, tienen confianza. Si se sienten ansiosos o inseguros, su confianza desaparece. Una confianza peligrosa implica que tu estado interno es en gran medida independiente de las circunstancias externas. Te sientes centrado y capaz tanto si te elogian como si te critican, tanto si las cosas van bien como si se desmoronan, tanto si te encuentras en terreno conocido como si estás completamente fuera de tu alcance. Esto no significa que no sientas emociones. Significa que no dejas que las emociones controlen tu comportamiento.
Sientes miedo, pero actúas con valentía de todos modos. Sientes incertidumbre, pero aún así tomas decisiones con confianza. Sientes presión, pero actúas con calma de todos modos. La regulación emocional se produce a través de 3 mecanismos principales. Control de la respiración, reformulación cognitiva y condicionamiento por exposición. El control de la respiración es la forma más rápida de influir en el sistema nervioso. Al controlar la respiración, se influye directamente en la frecuencia cardíaca, niveles de hormonas del estrés y claridad mental. La respiración profunda y lenta activa el sistema nervioso parasimpático, responsable del estado de calma y confianza al que deseas acceder. El reencuadre cognitivo consiste en cambiar la forma en que interpretas las situaciones y los acontecimientos. En lugar de ver los desafíos como amenazas, aprendes a verlos como oportunidades. En lugar de ver las críticas como ataques, aprendes a verlas como retroalimentación. En lugar de ver el fracaso como prueba de tu ineptitud, aprendes a verlo como datos valiosos para mejorar. El condicionamiento por exposición consiste en exponerse sistemáticamente a situaciones que desencadenan reactividad emocional para poder desarrollar tolerancia y control. Esto es similar a la exposición progresiva de la que hablamos anteriormente, pero centrándose específicamente en la regulación emocional más que en el desarrollo de competencias. La distorsión de la realidad es el cuarto componente y el más avanzado. Se trata de tu capacidad para moldear la percepción que otras personas tienen de ti y de la situación a través de tu presencia, energía y comunicación. Cuando dominas la distorsión de la realidad, no solo respondes a la dinámica social, sino que la creas. No solo te adaptas a la energía del ambiente, sino que la creas. Esto puede sonar manipulador, pero no se trata de engaño ni de control. Se trata de asumir la responsabilidad de la energía que aportas a cada interacción. Se trata de tener tan claro quién eres y que defiendes que los demás se alineen naturalmente con tu marco de referencia. La distorsión de la realidad se produce a través de lo que los psicólogos llaman presencia. La presencia es una combinación de confianza, autenticidad y atención focalizada que crea un efecto magnético en los demás. Cuando tienes una presencia auténtica, la gente se siente atraída hacia ti. Quieren escuchar lo que tienes que decir. Confían en tu criterio. Siguen tu ejemplo. La presencia se desarrolla mediante la integración de todos los demás componentes. Cuando se posee una competencia genuina, una calibración social precisa y una sólida regulación emocional, la presencia surge de forma natural. Te conviertes en alguien a quien los demás respetan instintivamente y con quien quieren estar. Capítulo 4. Guerra psicológica. Cómo eliminar la inseguridad para siempre. La inseguridad no es solo un sentimiento. Es un sofisticado sistema de guerra psicológica que tu propia mente utiliza en tu contra. Y hasta que no comprendas exactamente cómo funciona este sistema, hasta que no puedas reconocer sus tácticas y defenderte de ellas, nunca alcanzarás una confianza peligrosa. La inseguridad funciona como un virus en tu sistema operativo mental. Programas que se ejecutan constantemente en segundo plano, saboteando tu éxito y mermando tus capacidades. Lo primero que debes entender sobre la inseguridad es que no es racional. No funciona según la lógica ni la evidencia. La inseguridad es un mecanismo de defensa emocional que tu cerebro desarrolló para protegerte del rechazo, el fracaso y el ostracismo social. En la antigüedad, ser rechazado por tu tribu significaba la muerte. Así pues, tu cerebro desarrolló sofisticados sistemas de alerta temprana para detectar cualquier posibilidad de rechazo social y desencadenar poderosos comportamientos de evitación. El problema es que este antiguo mecanismo de supervivencia resulta completamente inapropiado para la vida moderna.
Tu cerebro sigue tratando una conversación difícil con tu jefe como una amenaza para tu supervivencia. Sigue reaccionando ante la posibilidad del fracaso como si fuera una cuestión de vida o muerte. Por eso la inseguridad se siente tan intensa y abrumadora. No se trata simplemente de una emoción incómoda. Son tus instintos de supervivencia los que fallan en situaciones que en realidad no son peligrosas. La inseguridad utiliza 5 armas principales en tu contra. Catastrofismo, lectura de la mente, adivinación, personalización y todo tipo de pensamiento obsesivo. Comprender estas armas es el primer paso para defenderse de ellas. Catastrofizar es cuando tu mente automáticamente se imagina el peor resultado posible en cualquier situación. Tienes que hacer una presentación e inmediatamente tu cerebro empieza a imaginar todo lo que podría salir mal. Se te olvidará lo que ibas a decir. La tecnología fallará. La gente pensará que eres incompetente. Perderás tu trabajo. Tu carrera estará arruinada. Tu vida se desmoronará. Este tipo de pensamiento no es preparación ni planificación. Es un autosabotaje psicológico. Cuando tiendes a catastrofizar, estás programando tu cerebro para esperar un desastre. Estás generando ansiedad y estrés, lo que aumenta la probabilidad de que ocurra un desastre. Estás gastando energía mental en problemas que no existen en lugar de concentrarte en rendir bien. La lectura de mentes es cuando asumes que sabes lo que otras personas piensan de ti. Y siempre das por sentado que están pensando algo negativo. Entras a una reunión y alguien no te mira a los ojos, así que asumes que está enfadado contigo. Cuentas un chiste y alguien no se ríe, así que asumes que piensan que eres tonto. Sugieres una idea y alguien parece escéptico, así que asumes que piensan que eres incompetente. La realidad es que no tienes ni idea de lo que piensan los demás. La mayoría de las veces, la gente suele pensar en sus propios problemas, sus propios desafíos, sus propias vidas. No están sentados analizando cada uno de tus movimientos y encontrando deficiencias en ti. Pero la inseguridad te convence de que todo el mundo te está juzgando constantemente y te encuentra deficiente. La adivinación consiste en predecir resultados negativos con absoluta certeza. Aunque no tengas forma de saber qué sucederá realmente, decides no solicitar un ascenso porque sabes que no lo conseguirás. No invitas a salir a alguien porque sabes que te va a rechazar. Uno no inicia un negocio sabiendo que va a fracasar. Este tipo de pensamiento no es sabiduría ni planificación realista. Es una profecía autocumplida. Cuando se predice el fracaso con certeza, o no se intenta en absoluto o se intenta sin ganas. En cualquier caso, garantizas el resultado negativo que predijiste. La personalización consiste en asumir la responsabilidad de cosas que no tienen nada que ver contigo. Alguien está de mal humor y supones que es por algo que hiciste. El proyecto no va bien. Y te culpas a ti mismo a pesar de que había múltiples factores involucrados. La conversación resulta incómoda y decides que es porque eres socialmente incompetente. Este tipo de pensamiento te da una falsa sensación de control al convertirte en el centro de todo lo que sale mal. Pero también genera una enorme presión psicológica y una culpa innecesaria. La mayor parte de lo que sucede a tu alrededor no tiene nada que ver contigo. Las personas tienen su propia vida, sus propios problemas, sus propios estados de ánimo que existen completamente independientemente de tus acciones. El pensamiento de todo o nada se da cuando se ve todo en términos de blanco y negro. O eres un éxito rotundo o un fracaso total. O lo haces a la perfección o eres un incompetente. O lo sabes todo o no sabes nada. No hay término medio, ni matices, ni espacio para la humanidad.
Este tipo de pensamiento establece estándares imposibles que garantizan el fracaso y la decepción. Nadie rinde a la perfección todo el tiempo. Nadie lo sabe todo. Nadie tiene éxito en todo lo que intenta. Cuando te exiges la perfección, te predispones a una autocrítica constante y a una menor confianza en ti mismo. La razón por la que estas armas son tan efectivas es que todas contienen un grano de verdad. A veces las cosas salen mal. A veces la gente te juzga negativamente. A veces eres responsable de los resultados negativos. A veces, sí que fracasas por completo. Pero la inseguridad toma estas realidades ocasionales y las convierte en certezas absolutas. Convierte las excepciones en reglas. Convierte las posibilidades en inevitabilidades. Para combatir la inseguridad se requiere lo que los psicólogos llaman difusión cognitiva. Se trata de la capacidad de reconocer los pensamientos como eventos mentales en lugar de verdades absolutas. En lugar de pensar que voy a fracasar, aprende a pensar que estoy teniendo el pensamiento de que voy a fracasar. Este pequeño cambio en el lenguaje crea una distancia psicológica entre tú y tus pensamientos. Te recuerda que tus pensamientos no son hechos. También es necesario desarrollar lo que se denomina estándar de evidencia. En lugar de aceptar automáticamente tus pensamientos negativos, exiges pruebas. Cuando tu mente te dice que todos piensan que eres incompetente, pides pruebas concretas. ¿Qué fue exactamente lo que alguien dijo o hizo que demuestra que te consideran incompetente? Cuando tu mente te dice que vas a fracasar, te preguntas qué evidencia específica sugiere que este resultado es inevitable. La mayoría de las veces, descubrirás que no hay pruebas reales que respalden tus pensamientos negativos. No son más que reacciones emocionales disfrazadas de análisis racional. Cuando exiges constantemente pruebas para los pensamientos negativos, estos pierden su poder sobre ti. El arma definitiva contra la inseguridad es cultivar lo que los psicólogos llaman autocompasión. Es la capacidad de tratarte a ti mismo con la misma amabilidad y comprensión que mostrarías a un buen amigo. La mayoría de la gente es increíblemente dura consigo misma. Se dicen a sí mismos cosas que jamás le dirían a otra persona. Se exigen a sí mismos estándares que jamás esperarían de los demás. La autocompasión no significa bajar tus estándares ni aceptar la mediocridad. Significa reconocer que eres humano, que estás aprendiendo, que estás haciendo lo mejor que puedes con los recursos y el conocimiento que tienes ahora mismo. Significa comprender que los errores y los fracasos forman parte del proceso de aprendizaje, no son prueba de tu ineptitud fundamental. Cuando desarrollas una auténtica autocompasión, la inseguridad pierde gran parte de su poder. Dejas de considerar cada error como prueba de que no eres lo suficientemente bueno. Dejas de interpretar cada desafío como una prueba de que no perteneces. Empiezas a ver los contratiempos como situaciones temporales en lugar de defectos de carácter permanentes. Capítulo 5. El modelo de presencia alfa. La presencia es la máxima expresión de una confianza peligrosa. No se trata solo de sentirse seguro interiormente. Se trata de proyectar una confianza tan poderosa que los demás la perciban de inmediato. Cuando dominas la presencia, no tienes que decirle a la gente que tienes confianza. Lo perciben en el momento en que entras en una habitación. Pueden sentirlo en tu energía, verlo en tu postura. Escúchalo en tu propia voz. La mayoría de la gente malinterpreta por completo lo que realmente es la presencia. Creen que se trata de ser ruidoso, agresivo o dominante. Creen que se trata de ocupar espacio o captar la atención por la fuerza. Esto no es presencia. Esto es inseguridad disfrazada de confianza. La presencia auténtica es calma, centrada y completamente segura.
No tiene por qué demostrarle nada a nadie. La presencia opera en 4 niveles: físico, vocal, emocional y mental. Necesitas dominar los 4 niveles para crear ese tipo de presencia magnética que atrae a la gente hacia ti y hace que respeten instintivamente tu autoridad. La presencia física comienza con tu relación con la gravedad. La mayoría de la gente lucha contra la gravedad. Mantienen la tensión en los hombros, aprietan la mandíbula, tensan el estómago. Esto crea una postura defensiva rígida que transmite inseguridad y miedo. La peligrosa confianza requiere una relación completamente diferente con tu cuerpo físico. Debes aprender a trabajar con la gravedad en lugar de luchar contra ella. Esto significa permitir que tu peso se asiente en la parte inferior de tu cuerpo. Significa relajar los hombros y dejar que caigan en su posición natural. Significa relajar la mandíbula y suavizar los músculos faciales. Significa respirar profundamente llenando el abdomen en lugar de respirar superficialmente llenando el pecho. Cuando te relajas y dejas que la gravedad te afecte, tu postura mejora de forma natural. Te vuelves más centrado, más estable, más estable. Los demás perciben esta estabilidad y eso les hace sentir seguros y cómodos a tu alrededor. Confían más en ti porque tu lenguaje corporal indica que no te sientes amenazado ni a la defensiva. El contacto visual es otro componente crucial de la presencia física. La mayoría de la gente o bien evita el contacto visual por completo o lo utiliza de forma agresiva. Ambos enfoques denotan inseguridad. Un contacto visual seguro es firme, cálido y completamente relajado. No intentas dominar ni intimidar. Simplemente estás presente y participativo. La clave para un contacto visual seguro reside en comprender que no se trata de mirar fijamente a la gente. Se trata de interesarse genuinamente por ellos. Cuando te concentras en comprender a alguien, cuando realmente escuchas lo que dice, el contacto visual surge de forma natural. No estás pensando en si estás haciendo demasiado o muy poco contacto visual. Simplemente estás conectado a la interacción. El movimiento es el tercer elemento de la presencia física. Las personas seguras de sí mismas se mueven con determinación y economía. No se inquietan, no caminan de un lado a otro ni hacen gestos innecesarios. Cada movimiento tiene un propósito y una intención. Esto no significa ser rígido o robótico. Significa ser consciente de cómo te mueves en el espacio. Un movimiento seguro también es suave y fluido. No hay movimientos bruscos, ni movimientos repentinos, ni nerviosismo. Te mueves como alguien que se siente completamente a gusto en su propio cuerpo. Este tipo de movimiento requiere práctica. Debes tomar conciencia de tus patrones de movimiento habituales y refinarlos conscientemente. La presencia vocal es mucho más que simplemente hablar con claridad. Tu voz transmite muchísima información sobre tu estado emocional, tu nivel de confianza y tu estatus social. Las personas realizan juicios inconscientes sobre tu competencia y autoridad basándose únicamente en cómo suenas. La base de la presencia vocal es el apoyo respiratorio. La mayoría de las personas hablan desde la garganta, lo que crea un sonido débil y tenue que denota ansiedad e inseguridad. La confianza al hablar proviene del apoyo de una respiración profunda. Respiras profundamente llenando el diafragma y utilizas esa respiración para potenciar tu voz. Esto crea un sonido rico y resonante que, de forma natural, capta la atención. El ritmo es otro elemento crucial. Las personas nerviosas hablan demasiado rápido. Hablan con prisa porque temen ocupar demasiado tiempo o espacio.
Las personas seguras de sí mismas hablan a un ritmo pausado. Pregunto. No le temen al silencio. Entienden que las pausas añaden énfasis y dan tiempo a las personas para procesar lo que están diciendo. El volumen y la tonalidad también importan enormemente. Debes hablar lo suficientemente alto para que te oigan con claridad sin tener que esforzarte ni gritar. Tu tono debe ser cálido y atractivo, no monótono ni agresivo. Quieres sonar como alguien que está genuinamente interesado en comunicarse. No se trata de alguien que esté intentando demostrar algo o defender una postura. La presencia emocional se refiere a tu capacidad para mantenerte centrado y tranquilo independientemente de lo que suceda a tu alrededor. Cuando tienes una fuerte presencia emocional, la ansiedad, la ira o la negatividad de otras personas no afectan tu estado interno. Mantienes la estabilidad y la serenidad incluso en situaciones caóticas o de alta presión. Esta estabilidad resulta increíblemente atractiva para otras personas. En un mundo donde la mayoría de las personas son reactivas e inestables emocionalmente, alguien que permanece tranquilo y centrado destaca inmediatamente. Se convierten en una fuente de estabilidad hacia la que otros se sienten naturalmente atraídos. La presencia emocional se desarrolla a través de la meditación, la práctica de la atención plena y la regulación emocional consciente. Aprendes a observar tus emociones sin que ellas te controlen. Desarrollas la capacidad de sentir ira sin actuar con ira, de sentir nerviosismo sin parecer nervioso, de sentir incertidumbre sin proyectar incertidumbre. La presencia mental tiene que ver con la calidad de tu atención y concentración. Cuando tienes una fuerte presencia mental, estás completamente involucrado en lo que está sucediendo en este momento. No estás pensando en lo que vas a decir a continuación. No te preocupa cómo te perciben los demás. No estás ensayando ni planeando mentalmente. Simplemente estás presente. Este tipo de presencia es rara en nuestro mundo multitarea y distraído. La mayoría de las personas solo están medio presentes en sus interacciones. Están físicamente presentes, pero mentalmente en otro lugar. Cuando aprendes a estar plenamente presente, creas una poderosa conexión con otras personas. Se sienten escuchados, comprendidos y valorados. La presencia mental también implica tener pensamientos claros y coherentes. Piensa antes de hablar. Expresas tus ideas de forma lógica y organizada. No divagas ni te contradigas. Dices lo que piensas y piensas lo que dices. La integración de los 4 niveles crea lo que solo puede describirse como una presencia carismática. La gente se siente atraída hacia ti sin comprender exactamente por qué. Confían en tu criterio incluso cuando no te conocen bien. Naturalmente, se muestran receptivos a tu opinión y siguen tus indicaciones. Este tipo de presencia no se puede fingir ni fabricar. Surge de forma natural a partir de la confianza genuina, la competencia y la autoconciencia. No es una técnica ni una táctica. Es la expresión natural de alguien que ha realizado el profundo trabajo de desarrollar una confianza peligrosa desde dentro hacia afuera. Capítulo 6. Dominancia social. Cómo controlar cualquier habitación. La dominancia social no se trata de ser agresivo, ruidoso o intimidante. La verdadera dominancia social es la capacidad de influir en la dinámica social a través de la presencia, la inteligencia y el comportamiento estratégico. Cuando dominas el dominio social, te conviertes en la persona que marca la pauta en cada interacción. Te conviertes en la persona a la que los demás recurren en busca de liderazgo y orientación.
Te conviertes en la persona que da forma a la realidad en lugar de simplemente reaccionar ante ella. El primer principio de la dominancia social consiste en comprender que toda interacción social es una negociación. Las personas constantemente ponen a prueba los límites, establecen jerarquías y se posicionan en relación con los demás. La mayoría de las personas participan en estas negociaciones de forma inconsciente. Reaccionan emocionalmente ante los desafíos sociales en lugar de responder estratégicamente. Dejan que otros controlen el marco de la interacción en lugar de establecer el suyo propio. La confianza peligrosa implica participar en las negociaciones sociales de forma consciente y estratégica. Entiendes los juegos que se están jugando y los juegas mejor que nadie. No te ofendes ni te pones a la defensiva cuando alguien te pone a prueba. Reconoces la prueba por lo que es y respondes de una manera que establece tu estatus manteniendo el respeto por la otra persona. El control del marco es la habilidad maestra de la dominancia social. Tu marco de referencia es tu interpretación de la realidad, tu perspectiva sobre lo que está sucediendo y lo que significa. En cada interacción, existe una competencia entre diferentes marcos de referencia. Quien tenga la estructura ósea más fuerte controla la interacción. Quien logre mantener su postura bajo presión gana la negociación social. Por ejemplo, si alguien intenta interrumpirte durante una presentación, tienes varias opciones de encuadre. Podrías interpretarlo como una falta de respeto y ponerte a la defensiva. Podrías interpretarlo como una señal de que no te estás comunicando con claridad y disculparte. O bien, podrías interpretarlo como entusiasmo y compromiso, y responder en consecuencia. El marco que elijas determina cómo se desarrolla la interacción. Un fuerte control del marco de referencia significa que nunca permites que las emociones, reacciones o comportamientos de otras personas cambien tu interpretación de la realidad. Si alguien es grosero contigo, no asumes automáticamente que hiciste algo mal. Mantén la postura de que mereces respeto y responde en consecuencia. Si alguien no está de acuerdo contigo, no dudas inmediatamente de ti mismo. Mantienes la confianza en tu perspectiva al tiempo que permaneces abierto a nueva información. El segundo principio es el posicionamiento estratégico. En todo entorno social existen posiciones de poder y posiciones de debilidad. El lugar donde te posicionas física, social y psicológicamente determina cuánta influencia tienes. La mayoría de las personas se posicionan al azar sin ser conscientes de las implicaciones estratégicas. Físicamente, conviene posicionarse en lugares que, de forma natural, inspiren atención y respeto. En las reuniones, esto podría significar sentarse donde puedas ver a todos y donde todos puedan verte. En reuniones sociales, esto podría significar ubicarse cerca del centro de la actividad o en lugares donde la gente se congrega de forma natural. ¿Quieres posicionarte como alguien que aporta valor a cada interacción? Te conviertes en la persona que tiene ideas interesantes, conexiones útiles y recursos valiosos. No intentas ser el centro de atención, pero contribuyes constantemente de maneras que mejoran las interacciones. Psicológicamente, te posicionas como alguien seguro, capaz e inquebrantable. No necesitas la aprobación de los demás, pero te interesan genuinamente. No necesitas tener razón en todo, pero confías en tu capacidad para resolver las cosas. No necesitas controlarlo todo, pero te sientes cómodo asumiendo el liderazgo cuando es necesario. El tercer principio es la comunicación estratégica. La forma en que te comunicas envía señales constantes sobre tu estatus, confianza y competencia. La mayoría de las personas se comunican de forma reactiva.
Dicen lo primero que se les viene a la cabeza sin considerar las implicaciones estratégicas. Dejan que las emociones guíen su comunicación en lugar de utilizarla estratégicamente. La comunicación estratégica implica que cada palabra que pronuncias tiene un propósito. No solo te estás expresando o compartiendo información. Estás influyendo en la percepción, construyendo relaciones y posicionándote ventajosamente. Esto no significa ser manipulador o engañoso. Significa ser consciente del impacto de tu comunicación. La tonalidad es crucial. Las mismas palabras pueden transmitir mensajes completamente diferentes dependiendo de cómo se pronuncien. Un tono seguro transmite autoridad y competencia. Un tono incierto transmite inseguridad y debilidad. Un tono defensivo transmite miedo y vulnerabilidad. Necesitas desarrollar un control consciente sobre tu tonalidad para poder transmitir exactamente el mensaje que deseas. El momento oportuno es igualmente importante. Saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio es una habilidad de nivel maestro. A veces, la respuesta más poderosa ante un desafío es la ausencia de respuesta. A veces, la mejor manera de mantener el control de la situación es dejar que otras personas revelen su inseguridad a través de sus reacciones. El cuarto principio es la independencia emocional. La dominancia social requiere una completa independencia emocional respecto a las reacciones, opiniones y comportamientos de los demás. Su estado interno no puede depender de la validación o aprobación externa. Debes ser genuinamente inmune a las críticas, el rechazo o las reacciones negativas. Esto no significa ser frío o desconectado. Significa tener tanta seguridad en uno mismo que las emociones y reacciones de los demás no te desestabilizan. Puedes preocuparte por las personas sin que sus estados de ánimo te controlen. Puedes ser empático sin absorber su ansiedad o ira. La independencia emocional se desarrolla mediante la práctica constante de no tomarse las cosas personalmente. Cuando alguien es grosero contigo, reconoces que su comportamiento refleja su estado interno, no tu valía como persona. Cuando alguien rechaza tus ideas, debes entender que ese rechazo es información, no un ataque personal. La máxima expresión de dominio social es la capacidad de elevar a todos los que te rodean mientras mantienes tu posición de influencia. No se domina mediante la represión o la intimidación. Tu éxito se basa en la inspiración y el liderazgo. Haces que los demás se sientan mejor consigo mismos, convirtiéndote de forma natural en la persona a la que acuden en busca de guía y dirección. Capítulo 7. Psicología a prueba de balas. ¿Cómo afrontar cualquier ataque? En la vida, te enfrentarás a críticas, rechazo, ataques e intentos de minar tu confianza. La forma en que afrontes estos desafíos determinará si desarrollas una psicología a prueba de balas o si permaneces vulnerable a la negatividad de otras personas. La mayoría de las personas no tienen defensa contra los ataques psicológicos. Se toman todo a pecho, dejan que las críticas destruyan su confianza y permiten que las opiniones de los demás controlen su autoestima. La peligrosa confianza requiere desarrollar una coraza psicológica que te proteja de los ataques externos, a la vez que te mantenga abierto a la retroalimentación legítima y a las oportunidades de crecimiento. Esta armadura no consiste en volverse frío, defensivo o cerrado. Se trata de desarrollar una certeza interior tan fuerte que la negatividad externa no pueda penetrar en tu esencia. El primer componente de la psicología a prueba de balas es comprender la psicología de los atacantes. Las personas que atacan a otras casi siempre actúan desde su propia inseguridad, miedo o dolor. Las personas seguras y confiadas no necesitan menospreciar a los demás.
No necesitan criticar, menospreciar ni socavar. Están demasiado ocupados construyendo su propio éxito como para malgastar energía atacando a los demás. Cuando alguien te ataca, está revelando algo sobre sí mismo, no sobre ti. Podrían sentirse amenazados por tu confianza o tu éxito. Puede que estén proyectando sus propias inseguridades en ti. Puede que estén teniendo un mal día y se desquiten con el objetivo más cercano. Entender esto no significa excusar el mal comportamiento, sino no tomarlo como prueba de tu propia insuficiencia. La crítica se presenta de dos formas. Críticas constructivas y ataques destructivos. La retroalimentación constructiva es específica, práctica y se ofrece con buenas intenciones. Está diseñado para ayudarte a mejorar. Los ataques destructivos son vagos, personales y se realizan con intención maliciosa. Están diseñadas para herirte o destruirte. Aprender a distinguir entre estos dos tipos de crítica es crucial para una psicología a prueba de balas. Cuando recibes comentarios constructivos, escuchas atentamente, extraes todo el valor que puedas y lo utilizas para mejorar. Cuando te enfrentas a ataques destructivos, los reconoces por lo que son y te niegas a dejar que afecten tu autoestima. El segundo componente consiste en desarrollar lo que los psicólogos llaman inmunidad cognitiva. Esta es tu capacidad para evaluar la información objetivamente en lugar de aceptarla automáticamente. La mayoría de las personas no tienen inmunidad cognitiva. Creen todo lo que oyen sobre sí mismos, especialmente si es negativo. Interiorizan las críticas sin cuestionar su validez o su origen. La inmunidad cognitiva implica someter toda información externa a una evaluación rigurosa. Cuando alguien te critica, te preguntas, ¿está esta persona capacitada para juzgar este aspecto de mi vida? ¿Velan realmente por mi bienestar? Sus críticas son específicas y prácticas o vagas y destructivas. ¿Existen pruebas que respalden sus afirmaciones o están haciendo aseveraciones infundadas? Este proceso de evaluación te protege de interiorizar críticas falsas o injustas, al tiempo que te mantiene abierto a la retroalimentación legítima. Desarrollas la capacidad de tomar lo útil y desechar lo perjudicial. Te conviertes en una especie de sofisticado sistema de filtros que solo permite que la información valiosa llegue a tu esencia más profunda. El tercer componente es el distanciamiento emocional de los resultados. La psicología a prueba de balas requiere aceptar que no puedes controlar las reacciones, opiniones o comportamientos de otras personas. Solo puedes controlar tus propias acciones y reacciones. Cuando te apegas emocionalmente a resultados específicos, te vuelves vulnerable a la decepción y la manipulación. Esto no significa desinteresarse por los resultados ni volverse apático. Significa preocuparse profundamente por el esfuerzo y el rendimiento, al tiempo que se permanece ajeno a los resultados específicos. Te esfuerzas al máximo en todo y luego aceptas los resultados sin dejar que definan tu autoestima. El distanciamiento emocional también significa no necesitar la aprobación de personas o grupos específicos. Puedes valorar la aprobación cuando la recibes, pero tu confianza no depende de obtenerla. Puedes sentirte decepcionado por el rechazo sin que éste te destruya. Mantienes tu autoestima independientemente de la validación o la crítica externa. El cuarto componente consiste en replantear la adversidad como un entrenamiento de fortaleza. Cada ataque, crítica o desafío es una oportunidad para fortalecer tu resiliencia psicológica. Así como los músculos físicos se fortalecen al someterse a resistencia, tus músculos psicológicos se fortalecen al enfrentar la adversidad. Cuando alguien intenta derribarte, úsalo como práctica para mantener la compostura bajo presión. Cuando alguien rechaza tus ideas, úsalo como práctica para manejar la decepción con elegancia. Cuando alguien cuestiona tu competencia,
úsalo como motivación para desarrollar una competencia aún mayor. Este replanteamiento transforma los desafíos de amenazas en oportunidades. En lugar de evitar las situaciones o las personas difíciles, las buscas como oportunidades de aprendizaje. Aceptas la resistencia porque sabes que te hace más fuerte y más resistente. El quinto componente consiste en desarrollar múltiples fuentes de autoestima. La mayoría de las personas basan su confianza en una o dos fuentes. Su trabajo, su relación, su apariencia o sus logros. Esto los hace extremadamente vulnerables porque cualquier amenaza a estas fuentes amenaza toda su identidad. La psicología a prueba de balas requiere diversificar tus fuentes de autoestima. Tu confianza proviene de tu carácter, tus valores, tus relaciones, tus habilidades, tus contribuciones, tu crecimiento y tu potencial. Si un área enfrenta dificultades, usted cuenta con múltiples fuentes adicionales para mantener su confianza. Esta diversificación también incluye el desarrollo de fuentes internas de validación en lugar de depender exclusivamente de la aprobación externa. Aprendes a reconocer tu propio progreso, a celebrar tus propias victorias y a valorar tus propios esfuerzos. Te conviertes en tu propia fuente de refuerzo positivo en lugar de depender de los demás para sentirte bien contigo mismo. El componente final consiste en desarrollar lo que los psicólogos militares llaman inoculación contra el estrés. Esto implica exponerse deliberadamente a niveles manejables de estrés, críticas y adversidad. Así se desarrolla la tolerancia y la resiliencia. Si solo trabajas en entornos cómodos y que te brindan apoyo, seguirás siendo vulnerable a cualquier desafío inesperado. La inoculación contra el estrés consiste en exponerse gradualmente a situaciones más difíciles, conversaciones desafiantes y audiencias potencialmente críticas. Se empieza con retos manejables y se aumenta gradualmente la dificultad a medida que crece la tolerancia. Este proceso genera una confianza genuina basada en la capacidad demostrada para afrontar la adversidad. Capítulo 8. Rendimiento a alta presión. Confianza bajo presión. La verdadera prueba de una confianza peligrosa es cómo te desempeñas bajo presión. Cualquiera puede sentirse seguro en situaciones cómodas y familiares. Pero la verdadera confianza implica mantener la compostura, la claridad y la capacidad. Cuando hay mucho en juego, el tiempo es limitado y todo está en riesgo. Es aquí donde la confianza de la mayoría de las personas se desmorona. Pero es ahí donde las personas verdaderamente seguras de sí mismas brillan con más intensidad. Las situaciones de alta presión revelan quién eres realmente. Eliminan la hipocresía, exponen las debilidades y exigen una competencia auténtica. No se puede fingir para superar la presión real. No puedes confiar en técnicas superficiales de confianza cuando todo importa. Necesitas una certeza interior profunda e inquebrantable, probada y demostrada a través de la experiencia. La psicología de la presión es fascinante y predecible. Cuando aumenta la presión, tu sistema nervioso activa los mismos mecanismos ancestrales de supervivencia que mantuvieron vivos a tus antepasados. Tu cuerpo se inunda de hormonas del estrés. Tu ritmo cardíaco aumenta. Tu respiración se vuelve superficial. Tu atención se centra. Tu corteza prefrontal, responsable del pensamiento complejo y la toma de decisiones, comienza a desconectarse. Para la mayoría de las personas, esta respuesta fisiológica es devastadora. Se vuelven reactivos en lugar de estratégicos. Toman malas decisiones porque no pueden pensar con claridad. Se comunican mal porque no pueden acceder a toda su inteligencia. Su rendimiento es inferior a sus capacidades porque su sistema nervioso lucha en su contra. Pero la presión también puede mejorar el rendimiento si se sabe cómo trabajar con ella en lugar de luchar contra ella. La misma activación fisiológica que perjudica el rendimiento de algunas personas puede agudizar la concentración, aumentar la energía y mejorar el rendimiento de otras. La diferencia no reside en la intensidad de la respuesta, sino en cómo la interpretas y la canalizas. El primer principio del rendimiento bajo presión consiste en replantear la excitación como entusiasmo en lugar de ansiedad. Los síntomas fisiológicos de la excitación y la ansiedad son prácticamente idénticos. Aumento del ritmo cardíaco, mayor estado de alerta y energía elevada.
La diferencia es puramente psicológica. Cuando se interpreta la excitación como entusiasmo, mejora el rendimiento. Cuando se interpreta como ansiedad, perjudica el rendimiento. Este replanteamiento requiere práctica consciente. Cuando sientes que tu corazón se acelera antes de una presentación importante, en lugar de pensar, estoy nervioso y algo podría salir mal, piensa, estoy emocionado y listo para darlo todo. Este simple cambio cognitivo transforma tu relación con la presión, pasando de una confrontación a una colaboración. El segundo principio consiste en desarrollar lo que los atletas llaman el estado de zona. Se trata de un estado psicológico en el que estás completamente absorto en el momento presente, rindiendo al máximo con un mínimo esfuerzo consciente. En la zona, la inseguridad desaparece. El miedo se desvanece. Estás totalmente concentrado en la ejecución. El estado de zona tiene características específicas que puedes aprender a cultivar. La percepción del tiempo cambia. Las tareas difíciles parecen fáciles. La timidez desaparece. El rendimiento se vuelve automático. Dejas de pensar en lo que estás haciendo y simplemente lo haces con total confianza y capacidad. Acceder a la zona requiere 3 elementos: objetivos claros, retroalimentación inmediata y un desafío equilibrado. Necesitas saber exactamente qué intentas lograr. Necesitas información en tiempo real sobre tu rendimiento, y el nivel de desafío no debe ser ni demasiado fácil ni demasiado difícil, sino perfectamente adaptado a tus capacidades actuales. El tercer principio es la preparación. Genera una confianza inquebrantable. La mayoría de las personas se preparan intentando memorizar información o ensayar respuestas específicas. Este tipo de preparación, en realidad, aumenta la ansiedad porque te vuelve rígido y dependiente de condiciones específicas. Cuando algo cambia, tu preparación se vuelve inútil y tu confianza se desvanece. Una preparación eficaz se centra en desarrollar la capacidad de adaptación en lugar de respuestas específicas. En vez de memorizar exactamente lo que vas a decir, adquieres tal conocimiento sobre el tema que puedes hablar de él con fluidez desde cualquier perspectiva. En vez de ensayar escenarios específicos, desarrollas habilidades generales que se aplican a cualquier situación. Este tipo de preparación fomenta lo que los psicólogos llaman autoeficacia, la confianza en tu capacidad para afrontar cualquier situación. No tienes confianza porque sepas exactamente lo que va a pasar, sino porque sabes que puedes adaptarte a lo que ocurra. El cuarto principio es el control de la respiración como base de todo lo demás. Tu respiración controla directamente la activación de tu sistema nervioso. Cuando respiras lenta y profundamente, activas tu sistema nervioso parasimpático, que promueve la calma y la claridad mental. Cuando respiras rápida y superficialmente, activas tu sistema nervioso simpático, que desencadena respuestas de estrés. La mayoría de las personas ignoran por completo su respiración cuando aumenta la presión. Permiten que su respiración se vuelva rápida y superficial, lo que amplifica su respuesta al estrés y perjudica su rendimiento. Aprender a controlar la respiración bajo presión es como tener un control remoto para el sistema nervioso. La respiración eficaz para un rendimiento óptimo bajo presión implica una respiración diafragmática profunda con exhalaciones prolongadas. Se inhala contando hasta 4, se retiene el aire contando hasta 4 y se exhala contando hasta 6. Este patrón lleva rápidamente al sistema nervioso a un estado de calma y concentración que mejora el rendimiento en lugar de perjudicarlo. El quinto principio es mantener el pensamiento estratégico a pesar de la presión emocional. La presión genera visión de túnel. Uno se centra tanto en las amenazas inmediatas que pierde de vista los objetivos más amplios y las consideraciones estratégicas. Se reacciona a lo que está sucediendo en ese momento en lugar de pensar en lo que debería suceder después. El pensamiento estratégico bajo presión requiere ampliar deliberadamente la perspectiva. Hay que obligarse a dar un paso atrás mentalmente y considerar el panorama general. ¿Qué se pretende lograr realmente? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de las diferentes decisiones? ¿Qué haría una persona tranquila y estratégica en esta situación? Este distanciamiento mental es difícil cuando la presión es alta, pero es esencial para un rendimiento óptimo.
Evita que te dejes llevar por las reacciones emocionales y te ayuda a tomar decisiones basadas en la lógica y la estrategia, en lugar del miedo y la ansiedad. El principio final consiste en usar la presión como combustible para un rendimiento extraordinario. En lugar de intentar eliminar la presión o minimizar sus efectos, aprendes a aprovechar su energía para un mejor desempeño. La presión se convierte en una señal de que algo importante está sucediendo y que necesitas dar lo mejor de ti. Los grandes profesionales de todos los ámbitos comprenden este principio. No intentan evitar la presión, la buscan. No intentan sentirse tranquilos, intentan sentirse energizados. No temen las situaciones de alto riesgo, prosperan en ellas porque saben que la presión saca lo mejor de ellos. Capítulo 9. Autoestima inquebrantable. Construyendo la confianza desde el interior. La verdadera confianza no se puede construir sobre bases externas. No se puede basar en logros, posesiones, opiniones ajenas o circunstancias temporales. Todas estas cosas pueden cambiar o desaparecer. Y cuando lo hacen, también lo hace cualquier confianza construida sobre ellas. La confianza poderosa requiere una autoestima inquebrantable que proviene de tu identidad esencial, en lugar de las circunstancias externas. La gente construye su confianza como un castillo de naipes. Apilan logros uno tras otro, aprobación tras aprobación, éxito tras éxito, con la esperanza de sentirse lo suficientemente bien. Pero este enfoque es fundamentalmente erróneo porque hace que tu confianza dependa de mantener un rendimiento perfecto y una validación externa constante. En el momento en que algo sale mal, toda la estructura se derrumba. Una autoestima inquebrantable se construye sobre una base completamente diferente. Se basa en tu valor inherente como ser humano, no en tu rendimiento ni en tus logros. Está arraigada en tu carácter, tus valores y tu potencial, no en tus circunstancias actuales. Se fundamenta en quién eres, no en lo que haces. Esto no significa que los logros y el rendimiento no importen. Claro que importan. Pero deben potenciar tu confianza, no definirla. Tu autoestima debe permanecer estable tanto si tienes éxito como si tienes dificultades, tanto si recibes elogios como críticas, tanto si ganas como si pierdes. El primer pilar de una autoestima inquebrantable es separar tu identidad de tus resultados. Tú no eres tus logros. Tú no eres tus fracasos. Tú no eres tu trabajo. Título, cuenta bancaria, estado civil o número de seguidores en redes sociales, todas son circunstancias externas que pueden cambiar. Tu identidad esencial es algo más profundo y permanente. Esta separación requiere desarrollar lo que los psicólogos llaman independencia de resultados. Puedes preocuparte profundamente por tus resultados sin que tu autoestima dependa de ellos. Puedes sentirte decepcionado por el fracaso sin cuestionar tu valor fundamental. Puedes estar orgulloso del éxito sin depender de él para sentirte seguro. La independencia de resultados se desarrolla mediante la práctica consciente de evaluarte en función del esfuerzo y el proceso, en lugar de solo los resultados. ¿Te preparaste a fondo? ¿Diste lo mejor de ti? ¿Actuaste de acuerdo con tus valores? ¿Aprendiste algo valioso? Estas preguntas centradas en el proceso te ayudan a mantener la confianza incluso cuando los resultados son decepcionantes. El segundo pilar es desarrollar la autoaceptación incondicional. Esto significa aceptarte por completo, incluyendo tus defectos, limitaciones y errores. La mayoría de las personas practican la autoaceptación condicional. Solo se quieren a sí mismas cuando rinden bien, tienen buen aspecto o cumplen con sus propios estándares. Esto crea una presión interna constante e inseguridad crónica. La autoaceptación incondicional no significa conformarse con la mediocridad o evitar el crecimiento. Significa aceptar donde te encuentras ahora mismo mientras trabajas para llegar a donde quieres estar. Significa tratarte con compasión y comprensión en lugar de criticarte y juzgarte constantemente. Esta aceptación se extiende a tus errores y fracasos del pasado. En lugar de cargar con culpa y vergüenza por los errores anteriores, los ves como experiencias de aprendizaje que contribuyeron a tu sabiduría y capacidades actuales. No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar cómo lo interpretas y lo utilizas.
El tercer pilar es clarificar y vivir de acuerdo con tus valores fundamentales. Los valores son los principios y creencias que guían tus decisiones y comportamiento. Cuando vives de acuerdo con tus valores, te sientes alineado y auténtico. Cuando los violas, te sientes en conflicto e inseguro. Independientemente de las circunstancias externas, la mayoría de las personas nunca han identificado claramente sus valores fundamentales. Van a la deriva por la vida tomando decisiones basadas en las circunstancias inmediatas, las expectativas de los demás o la presión social. Esto crea una inconsistencia interna y una incertidumbre crónica sobre quiénes son y qué defienden. Identificar tus valores requiere una profunda reflexión sobre lo que realmente te importa, no lo que crees que debería importarte, no lo que los demás esperan que importe, sino lo que realmente te importa personalmente. Algunos valores fundamentales comunes incluyen integridad, crecimiento, conexión, contribución, libertad, seguridad, aventura y creatividad. Una vez que identifiques tus valores, debes alinear tu comportamiento con ellos de forma consistente. Esto significa tomar decisiones basadas en tus valores, en lugar de en el miedo, la conveniencia o la presión social. Significa defender tus convicciones, incluso cuando sea difícil o impopular. El cuarto pilar es desarrollar lo que los psicólogos llaman motivación intrínseca. Esta motivación proviene de la satisfacción interna, no de las recompensas externas. Cuando estás intrínsecamente motivado, persigues metas porque se alinean con tus intereses, valores y sentido de propósito, no por dinero, estatus o aprobación. La motivación intrínseca crea una confianza sostenible porque no depende de la validación externa. Te sientes bien con tus esfuerzos, independientemente de si los demás los reconocen o recompensan. Encuentras satisfacción en el proceso de crecimiento y contribución, no solo en los resultados. Desarrollar la motivación intrínseca requiere identificar qué te interesa y te llena de energía de verdad. ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? ¿Qué desafíos te entusiasman en lugar de estresarte? ¿Qué contribuciones te hacen sentir significativo y valioso? Estas son pistas de tu motivación intrínseca. Motivaciones. El quinto pilar consiste en desarrollar lo que los investigadores de la resiliencia denominan antifragilidad. Se trata de la capacidad no solo de sobrevivir a la adversidad, sino de salir fortalecidos gracias a ella. La mayoría de las personas son frágiles ante los desafíos. La adversidad las desmoraliza y disminuye su confianza. Algunas personas son resilientes. Se recuperan de la adversidad hasta alcanzar su nivel de confianza anterior. Pero las personas antifrágiles se benefician de la adversidad. Los desafíos las hacen más fuertes, más capaces y más seguras de sí mismas. No solo se recuperan de los reveses, sino que los utilizan como oportunidades de crecimiento y desarrollo. La antifragilidad se desarrolla mediante la búsqueda deliberada de desafíos que amplían nuestras capacidades y nos impulsan a crecer. En lugar de evitar las situaciones difíciles, las aceptamos como oportunidades para fortalecernos y desarrollar nuestra resiliencia. En lugar de ver el fracaso como una prueba de insuficiencia, lo vemos como una valiosa retroalimentación y una oportunidad de aprendizaje. El último pilar consiste en desarrollar lo que las tradiciones espirituales denominan presencia o atención plena. Se trata de la capacidad de estar plenamente presente en el momento actual, en lugar de perderse en pensamientos sobre el pasado o el futuro. Cuando estamos verdaderamente presentes, la inseguridad desaparece porque siempre implica pensamientos sobre el pasado, fracasos o desastres futuros. La presencia también te conecta con tu yo auténtico, más allá de los roles sociales, las expectativas y el condicionamiento. En momentos de verdadera presencia, accedes a una profunda sensación de ser, inherentemente segura y capaz. Esta confianza basada en la presencia es inquebrantable porque no se fundamenta en nada que pueda ser arrebatado. Capítulo 10. Blindaje mental. Construyendo una psicología indestructible. La etapa final para desarrollar una confianza poderosa es el blindaje mental. Este es el proceso de construir una resiliencia psicológica tan fuerte que nada pueda quebrantar tu espíritu, sacudir tu confianza o desviar tu progreso. El blindaje mental va más allá de simplemente manejar bien los desafíos.
Significa convertirte en el tipo de persona que realmente prospera bajo presión y se fortalece a través de la adversidad. El blindaje mental no se trata de volverse emocionalmente insensible o desconectado. Se trata de desarrollar bases psicológicas tan sólidas que puedas sentir las emociones plenamente sin que te controlen. Puedes experimentar decepción sin desanimarte. Puedes sentir miedo sin paralizarte. Puedes enfrentar la incertidumbre sin sentir ansiedad. El primer elemento del blindaje mental es desarrollar lo que los psicólogos llaman resiliencia psicológica. ¿Flexibilidad? Esta es tu capacidad para adaptar tu pensamiento y comportamiento a las circunstancias cambiantes, manteniendo tu identidad y valores fundamentales. La mayoría de las personas son psicológicamente rígidas. Tienen formas fijas de pensar y actuar que funcionan en algunas situaciones, pero fallan en otras. La flexibilidad psicológica implica tener múltiples estrategias para cualquier situación. Si un enfoque no funciona, puedes cambiar rápidamente a otro sin perder la confianza ni frustrarte. Ves los desafíos como rompecabezas que resolver, en lugar de amenazas que sobrevivir. Mantienes la curiosidad y la creatividad incluso bajo presión. Esta flexibilidad se desarrolla al exponerte deliberadamente a diversas experiencias y perspectivas. Buscas situaciones que desafíen tus suposiciones y te obliguen a pensar de manera diferente. Aprendes activamente de personas con antecedentes, creencias y enfoques distintos a los tuyos. El segundo elemento es desarrollar lo que los psicólogos militares llaman tolerancia al estrés. Esta es tu capacidad para mantener un rendimiento óptimo en condiciones cada vez más difíciles. La mayoría de las personas tienen una tolerancia al estrés muy baja. Pequeñas presiones las desequilibran y perjudican su pensamiento y toma de decisiones. La tolerancia al estrés se desarrolla mediante la exposición progresiva a situaciones cada vez más desafiantes. Empiezas con un estrés manejable y aumentas gradualmente la intensidad a medida que crece tu capacidad. Esto es similar al entrenamiento físico. El entrenamiento físico consiste en aumentar progresivamente el peso o la dificultad para desarrollar fuerza y resistencia. La clave está en mantenerse justo al límite de la capacidad actual sin sobrecargar el organismo. Si se asume demasiado estrés demasiado rápido, se puede disminuir la tolerancia y sufrir un trauma. Pero si se desafía constantemente al nivel adecuado, la tolerancia al estrés aumenta drásticamente. El tercer elemento es desarrollar lo que los filósofos llaman confianza existencial. Esta es la confianza en la capacidad de crear significado y propósito independientemente de las circunstancias externas. La mayoría de las personas obtienen su sentido de la vida de fuentes externas, su trabajo, sus relaciones, sus logros, su estatus social. La confianza existencial significa poder encontrar significado y propósito incluso cuando las circunstancias externas son difíciles o inciertas. Se entiende que el significado es algo que se crea, no algo que se encuentra. Se asume la responsabilidad del propio sentido de propósito en lugar de depender de que otros lo proporcionen. Este tipo de confianza es especialmente importante durante las grandes transiciones vitales, los reveses o los periodos de incertidumbre, cuando las fuentes externas de significado desaparecen o cambian. Se mantiene el sentido de dirección y propósito porque proviene del interior, no de las circunstancias. El cuarto elemento es cultivar lo que los psicólogos positivos llaman optimismo aprendido. Esta es la capacidad de mantener la esperanza y las expectativas positivas. Incluso ante los reveses y los desafíos, el optimismo aprendido no es una positividad ingenua ni una negación de la realidad. Es una perspectiva realista pero esperanzadora que se centra en las posibilidades y las soluciones, en lugar de en los problemas y las limitaciones. El optimismo aprendido implica desarrollar patrones de pensamiento específicos que fomentan la resiliencia y la confianza. Cuando suceden cosas malas, las vemos como temporales en lugar de permanentes, específicas en lugar de globales y externas en lugar de personales. Cuando suceden cosas buenas, las vemos como permanentes, globales y personales. Estos patrones de pensamiento no son meras técnicas para sentirse bien. Se basan en décadas de investigación que demuestran que los patrones de pensamiento optimistas conducen a un mejor desempeño, una mejor salud, mejores relaciones y una mayor resiliencia ante la adversidad.
El quinto elemento es desarrollar lo que las tradiciones espirituales llaman ecuanimidad. Esta es la capacidad de permanecer tranquilo y centrado independientemente de si las circunstancias son agradables o desagradables, exitosas o desafiantes, elogiadas o criticadas. La ecuanimidad no significa ser indiferente o estar desconectado. Significa estar plenamente involucrado manteniendo el equilibrio emocional. La ecuanimidad se desarrolla a través de la meditación, la práctica de la atención plena y la observación consciente de las reacciones emocionales. Aprendemos a observar nuestras emociones sin te sientes abrumado por ellas. Desarrollas la capacidad de distanciarte mentalmente y observar tu experiencia desde una perspectiva más amplia. Este equilibrio emocional es crucial para una confianza inquebrantable, ya que te impide desviarte del camino por circunstancias temporales. Puedes apreciar el éxito sin apegarte a él. Puedes aprender del fracaso sin que te devaste. Mantienes tu centro independientemente de lo que suceda a tu alrededor. El elemento final es lo que solo puede describirse como confianza filosófica. Esta es la confianza en tu enfoque fundamental de la vida, tus valores y creencias esenciales, y tu dirección vital general. La confianza filosófica significa que tienes respuestas claras a las grandes preguntas de la vida. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Cómo defines el éxito? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Cuando tienes confianza filosófica, no te desvías del camino por las opiniones de los demás, las tendencias sociales o los contratiempos temporales. Tienes una brújula interna clara que guía tus decisiones y tu comportamiento. Sabes quién eres y qué defiendes. Y este conocimiento proporciona una confianza inquebrantable en cualquier situación. Desarrollar la confianza filosófica requiere una profunda reflexión sobre tus creencias, valores y dirección vital. Significa asumir la responsabilidad de crear tu propia filosofía de vida en lugar de simplemente aceptar lo que otros te han dicho. Significa estar dispuesto a cuestionarlo todo y llegar a tus propias conclusiones sobre lo que más importa. La integración de todos estos elementos crea lo que solo puede describirse como una psicología inquebrantable. Te conviertes en alguien a quien no se puede intimidar, manipular ni desanimar. Te conviertes en alguien que prospera bajo presión y se fortalece con los desafíos. Te conviertes en alguien con una confianza verdaderamente peligrosa. Capítulo 11. Ingeniería social avanzada. Lectura y control del comportamiento humano. El nivel más alto de confianza peligrosa implica comprender la psicología humana tan profundamente que puedes predecir e influir en el comportamiento con precisión quirúrgica. No se trata de manipulación ni engaño. Se trata de desarrollar una inteligencia social tan sofisticada que puedas desenvolverte en cualquier situación interpersonal con total confianza y eficacia. Te conviertes en alguien que comprende las reglas ocultas de la interacción humana que la mayoría de la gente ni siquiera percibe. El comportamiento humano sigue patrones predecibles. Las personas se ven impulsadas por necesidades psicológicas fundamentales que, principal consistente en todas las culturas, personalidades y circunstancias. Una vez que comprendas estos patrones, podrás leer a las personas como si fueran libros abiertos. Puedes predecir cómo reaccionarán en diferentes situaciones. Puedes influir en sus respuestas activando estratégicamente los mecanismos psicológicos adecuados. La primera necesidad fundamental es la necesidad de significado. Todo ser humano desea sentirse importante, valorado y respetado. Esta necesidad impulsa enormes cantidades de comportamiento humano. Las personas son capaces de hacer lo que sea necesario para sentirse importantes, incluso si eso significa actuar en contra de sus propios intereses. Comprender esta necesidad te brinda una tremenda comprensión de la motivación humana. Cuando haces que los demás se sientan importantes, naturalmente se sienten atraídos hacia ti. Cuando se amenaza su sentido de importancia, se ponen a la defensiva y se resisten. Por eso, las estrategias de dominación tradicionales a menudo resultan contraproducentes. Cuando intentas establecer tu superioridad haciendo que los demás se sientan inferiores, activas sus mecanismos de defensa y creas conflicto. La ingeniería social avanzada consiste en hacer que los demás se sientan importantes al tiempo que se establece la propia autoridad y competencia. Reconoces su experiencia en ciertas áreas al tiempo que demuestras la tuya en otras.
Demuestras respeto por sus opiniones al tiempo que mantienes la confianza en tus propias perspectivas. Creas dinámicas beneficiosas para todos donde todos se sienten valorados. La segunda necesidad fundamental es la necesidad de certeza. Los seres humanos temen la incertidumbre y la ambigüedad. Necesitamos sentir que entendemos lo que está sucediendo y lo que va a suceder después. Esta necesidad de certeza hace que las personas sean predecibles en ciertos aspectos. Ante la incertidumbre, las personas tienden a recurrir a patrones familiares. Busca figuras de autoridad a las que seguir y siéntete atraído por cualquiera que proyecte confianza y claridad. Puedes aprovechar esta necesidad convirtiéndote en una fuente de certidumbre para los demás. Cuando todos los demás están confundidos o inseguros, tú permaneces tranquilo y sereno. Cuando otros se ven abrumados por la complejidad, tú simplificas y aclaras. Cuando otros se paralizan ante el exceso de opciones, usted proporciona una dirección clara y un liderazgo efectivo. Esto no significa fingir que sabes cosas que no sabes. Significa tener una confianza genuina en tu capacidad para resolver las cosas sobre la marcha. Significa proyectar una calma y seguridad en tu capacidad para afrontar lo que surja, incluso si no sabes exactamente qué será. La tercera necesidad fundamental es la necesidad de conexión. Los seres humanos somos criaturas sociales que necesitamos sentirnos comprendidos, aceptados y valorados por los demás. Esta necesidad impulsa la mayor parte del comportamiento social y crea patrones predecibles que puedes aprender a reconocer e influir. Las personas conectan con mayor fuerza con aquellas que demuestran una comprensión y aceptación genuinas. Esto sucede mediante lo que los psicólogos llaman reflejo e igualación. Cuando adaptas sutilmente tu estilo de comunicación, nivel de energía y estado emocional a otra persona, ésta se siente comprendida a nivel subconsciente. Te perciben como alguien similar a ellos, lo que desencadena mecanismos naturales de vinculación. La técnica de imitación avanzada va más allá de simplemente copiar el lenguaje corporal o los patrones de habla de otra persona. Implica comprender sus valores subyacentes, motivaciones y visión del mundo. Luego, comunicándote de maneras que conecten con sus necesidades psicológicas más profundas, adquieres fluidez en múltiples estilos de comunicación para poder conectar auténticamente con diferentes tipos de personalidad. La cuarta necesidad fundamental es la necesidad de crecimiento y contribución. Los seres humanos necesitan sentir que se están desarrollando, progresando y haciendo contribuciones significativas a algo más grande que ellos mismos. Esta necesidad crea oportunidades para influir porque las personas se sienten atraídas naturalmente por aquellos que pueden ayudarlas a crecer o brindarles oportunidades para realizar una contribución significativa. Cuando te posicionas como alguien que puede facilitar el crecimiento de otros o brindar oportunidades para una contribución significativa, te conviertes en una persona extremadamente influyente. La gente quiere estar cerca de ti porque les ayudas a convertirse en mejores versiones de sí mismos. Confían en tu criterio porque te ven comprometido con su desarrollo. Esto requiere un interés genuino en el desarrollo y el éxito de los demás. Esto no se puede fingir con eficacia. Es necesario que te preocupes de verdad por ayudar a los demás a crecer y tener éxito. Cuando este cariño es genuino, crea vínculos poderosos y una influencia duradera. Comprender estas necesidades fundamentales te permite interpretar el comportamiento de las personas con una precisión asombrosa. Cuando alguien se muestra difícil o resistente, a menudo se puede atribuir su comportamiento a que alguna de estas necesidades no está satisfecha. Pueden sentirse insignificantes, inseguros, desconectados o estancados. Una vez identificada la necesidad subyacente, se puede abordar estratégicamente. La ingeniería social avanzada también implica comprender la prueba social y la dinámica de la autoridad. Las personas buscan en los demás señales sobre cómo comportarse, qué creer y a quién seguir. Se ven especialmente influenciados por las personas que perciben como similares a ellos mismos y por aquellas a las que consideran autoridades en los ámbitos relevantes. Puedes aprovechar la prueba social asociándote con personas y grupos respetados, demostrando que otras personas creíbles valoran tus opiniones y habilidades, y creando evidencia de tu experiencia y éxito. Esto no se trata de presumir ni de alardear.
Se trata de posicionarse estratégicamente de manera que se comunique de forma natural su competencia y valor. La dinámica de autoridad es igualmente importante. Las personas tienden naturalmente a respetar la autoridad percibida. Pero la autoridad se presenta de muchas formas. Existe una autoridad posicional basada en títulos y roles. Existe una autoridad experta basada en el conocimiento y la competencia. Existe una autoridad moral basada en el carácter y la integridad. Existe una autoridad carismática basada en la presencia y la influencia. La combinación más poderosa es la autoridad experta combinada con la autoridad moral. Cuando la gente te percibe como altamente competente y genuinamente digno de confianza, te seguirán de buena gana. Buscan tu opinión y respetan tu criterio. Se convierten en defensores de tus ideas y partidarios de tus iniciativas. Para construir este tipo de autoridad se requiere una demostración constante de competencia, unida a una integridad inquebrantable. Debes ser realmente bueno en lo que haces y debes actuar de forma coherente con los valores que has declarado. Cualquier incoherencia entre tus palabras y tus acciones socava tu autoridad y credibilidad. El elemento final de la ingeniería social avanzada consiste en comprender y aprovechar la dinámica de reciprocidad. Los seres humanos tienen una profunda necesidad psicológica de corresponder a favores, regalos y tratos positivos. Esto crea oportunidades de influencia porque las donaciones estratégicas generan obligaciones psicológicas que las personas se sienten compelidas a cumplir. Sin embargo, la reciprocidad solo funciona cuando se siente genuina y apropiada. Si tu generosidad se percibe como calculada o manipuladora, genera resistencia en lugar de obligación. La clave reside en la generosidad genuina que aporta un valor real a los demás sin condiciones aparentes. Esto podría implicar compartir información valiosa, realizar presentaciones útiles, proporcionar comentarios constructivos u ofrecer ayuda con proyectos importantes. El valor que aportas debe ser significativo para quien lo recibe y estar dentro de tu capacidad natural para dar. Cuando se realiza de forma auténtica, este tipo de generosidad crea dinámicas positivas poderosas que mejoran tu influencia y tus relaciones. Dominar estos principios te permitirá desenvolverte con total confianza en cualquier situación social. Comprendes lo que realmente sucede bajo la superficie de las interacciones. Puedes predecir cómo responderán las personas a diferentes enfoques. Puedes influir en los resultados abordando estratégicamente las necesidades psicológicas subyacentes. Te conviertes en alguien que comprende el juego de la interacción humana a un nivel que la mayoría de la gente nunca alcanza. Capítulo 12. Dominio del impulso. Construyendo un progreso imparable. La peligrosa confianza no se trata solo de sentirse seguro en momentos aislados. Se trata de generar un impulso imparable que te lleve hacia adelante independientemente de los obstáculos, los contratiempos o las circunstancias externas. El impulso es la diferencia entre las personas que logran cosas extraordinarias y las que se quedan atrapadas en ciclos de comienzos y paradas. Una vez que dominas el impulso, el éxito se vuelve inevitable porque desarrollas la capacidad de mantener el progreso hacia adelante bajo cualquier condición. La mayoría de la gente malinterpreta completamente el concepto de impulso. Creen que se trata de motivación, inspiración o sentirse con energía. Esperan el estado de ánimo adecuado, las circunstancias perfectas o el momento ideal para actuar. Este enfoque garantiza el fracaso porque la motivación es temporal y las circunstancias nunca son perfectas. El verdadero impulso se construye sobre sistemas, hábitos y marcos psicológicos que funcionan independientemente de cómo te sientas o de lo que suceda a tu alrededor. La base para dominar el impulso radica en comprender la psicología de la consistencia. Tu cerebro es una máquina de reconocimiento de patrones que busca constantemente evidencia sobre quién eres y de qué eres capaz. Cada acción que realizas refuerza patrones positivos o negativos. Cada decisión que tomas contribuye a generar impulso o a destruirlo. Cuando tomas medidas positivas de forma constante, tu cerebro empieza a verte como alguien que cumple sus compromisos,
que los mantiene y que alcanza sus metas. Esto crea una identidad positiva que facilita y automatiza las acciones positivas futuras. Tu cerebro empieza a esperar el éxito porque el éxito se convierte en tu patrón habitual. Por el contrario, cuando constantemente incumples tus compromisos contigo mismo, procrastinas o te rindes cuando las cosas se ponen difíciles. Tu cerebro te percibe como poco fiable e incapaz. Esto crea una identidad negativa que dificulta y reduce la probabilidad de futuras acciones positivas. Tu cerebro empieza a esperar el fracaso porque el fracaso se convierte en tu patrón normal. La clave reside en que el impulso se construye a través de pequeñas acciones constantes, en lugar de grandes esfuerzos ocasionales. La mayoría de la gente intenta generar impulso mediante gestos dramáticos, comenzando rutinas de ejercicio intensas, lanzando proyectos ambiciosos o realizando cambios radicales en su vida. Estos enfoques suelen fracasar porque son insostenibles y te predisponen a fracasos estrepitosos que dañan tu confianza. El verdadero impulso se construye a través de lo que los investigadores llaman ganancias marginales. Se trata de pequeñas mejoras y acciones constantes que, con el tiempo, se acumulan para crear resultados extraordinarios. No necesitas hacer cambios drásticos. Necesitas realizar pequeños cambios sostenibles que puedas mantener de forma constante durante meses y años. Por ejemplo, en lugar de comprometerte a hacer ejercicio durante 2 horas todos los días, te comprometes a hacer ejercicio durante 20 minutos todos los días. En lugar de intentar leer 50 páginas al día, comprométete a leer 10 páginas al día. En lugar de intentar transformar completamente tu dieta de la noche a la mañana, realiza una pequeña mejora cada semana. Estos pequeños compromisos son fáciles de mantener, lo que significa que es probable que los cumplas de forma constante. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, acumulas pruebas de que eres una persona que cumple sus promesas. Esta evidencia genera confianza y facilita el cumplimiento de compromisos futuros. El efecto acumulativo de estas pequeñas acciones es extraordinario. Leer 10 páginas al día equivale a 3.650 páginas al año, lo que son aproximadamente entre 12 y 15 libros. Hacer ejercicio 20 minutos al día equivale a más de 120 horas de ejercicio al año. Realizar una pequeña mejora en la dieta cada semana equivale a 52 mejoras a lo largo de un año. Pero el verdadero poder de este enfoque es psicológico. Cada pequeño éxito genera confianza e impulso. Empiezas a verte a ti mismo como alguien que alcanza sus metas. Desarrollas confianza en tu capacidad para cumplir con tus compromisos. Se construye lo que los psicólogos llaman autoeficacia. Confianza en tu capacidad para ejecutar planes y lograr los resultados deseados. El segundo principio del dominio del impulso consiste en crear lo que los teóricos de sistemas denominan bucles de retroalimentación positiva. Se trata de ciclos de retroalimentación positiva donde las acciones positivas crean resultados positivos que motivan más acciones positivas que crean resultados aún mejores. Una vez que se establecen ciclos de retroalimentación positiva, el impulso se vuelve autosostenible. Por ejemplo, si te comprometes a aprender algo nuevo cada día, adquieres más conocimientos, lo que te hace más seguro de ti mismo, lo que te hace más dispuesto a asumir retos, lo que crea más oportunidades de aprendizaje, lo que te hace aún más sabio. El ciclo se retroalimenta y se acelera con el tiempo. Para crear ciclos de retroalimentación positiva, es necesario identificar actividades que generen múltiples beneficios simultáneamente. El ejercicio mejora la salud física, la claridad mental, la resiliencia emocional y la autoconfianza. La lectura mejora el conocimiento, las habilidades de pensamiento, el vocabulario y la perspectiva. El networking mejora las relaciones, las oportunidades, la influencia y las habilidades sociales. Cuando te centras en actividades que generan múltiples beneficios, obtienes un retorno exponencial de tu inversión de tiempo y energía. Cada acción que emprendes mejora simultáneamente múltiples áreas de tu vida, lo que genera un progreso rápido y un fuerte impulso.
El tercer principio consiste en desarrollar lo que los estrategas militares llaman impulso operacional. Se trata de la capacidad de mantener el progreso incluso cuando se pierden batallas individuales o fracasan tácticas específicas. En lugar de desviarte del camino por los contratiempos, te adaptas rápidamente y continúas avanzando hacia tus objetivos. El impulso operativo requiere separar tu identidad de los resultados específicos. No se trata de ser perfecto ni de tener éxito en todo. Estás intentando mantener un progreso constante a lo largo del tiempo. Habrá días mejores que otros. Algunas estrategias funcionarán mejor que otras. Algunos proyectos tendrán éxito, mientras que otros fracasarán. Nada de esto importa siempre y cuando tu trayectoria general siga siendo positiva. Esta perspectiva te permite ser resiliente ante los contratiempos temporales. Cuando algo no funciona, se extraen todas las lecciones posibles, se ajusta el enfoque y se sigue adelante. No malgastas tiempo ni energía dándole vueltas a los fracasos ni cuestionando tu rumbo general. Mantén la concentración en la siguiente acción que puedes tomar para acercarte a tus objetivos. El cuarto principio es la gestión de la energía en lugar de la gestión del tiempo. La mayoría de las personas intentan generar impulso gestionando su tiempo de manera más eficiente. Crean horarios detallados, utilizan aplicaciones de productividad e intentan incluir más actividades cada día. Este enfoque suele resultar contraproducente porque se centra en la cantidad en lugar de la calidad del esfuerzo. Para dominar el impulso es necesario comprender que la energía, no el tiempo, es tu recurso más valioso. Tienes diferentes tipos de energía: física, mental, emocional y creativa. Cada tipo sigue patrones predecibles y puede optimizarse mediante estrategias específicas. La energía física proviene del sueño, la nutrición, el ejercicio y el manejo del estrés. La energía mental proviene del trabajo concentrado, el aprendizaje y los desafíos intelectuales. La energía emocional proviene de relaciones positivas, actividades significativas y la alineación con tus valores. La energía creativa proviene de la novedad, la inspiración y el tiempo de reflexión no estructurado. Para generar impulso, es necesario optimizar todas las formas de energía y alinear las actividades más importantes con los periodos de máxima energía. En lugar de intentar trabajar constantemente, trabajas estratégicamente. Cuando se dispone del tipo de energía adecuado para tareas específicas, el quinto principio consiste en crear un impulso ambiental. Tu entorno influye enormemente en tu comportamiento y niveles de energía. Cuando el entorno favorece las acciones positivas, el impulso se genera de forma natural. Cuando el entorno genera fricción o fomenta comportamientos negativos, mantener el impulso se vuelve extremadamente difícil. El impulso ambiental implica diseñar tus entornos físicos y sociales para facilitar los comportamientos positivos y dificultar los negativos. Esto podría significar organizar tu espacio de trabajo para minimizar las distracciones, rodearte de personas que apoyen tus objetivos o eliminar las tentaciones que socavan tu progreso. También necesitas crear lo que los economistas conductuales llaman arquitectura de elección. Esto implica estructurar tus decisiones de manera que las opciones positivas se conviertan en la opción predeterminada. En lugar de depender de la fuerza de voluntad para tomar buenas decisiones, usted hace que las buenas decisiones sean automáticas a través de un diseño ambiental inteligente. El principio final consiste en celebrar el progreso en lugar de solo el logro. La mayoría de la gente solo reconoce el éxito cuando alcanza hitos importantes o metas finales. Este enfoque socava el impulso porque proporciona muy poco refuerzo positivo para las acciones diarias que crean el éxito a largo plazo. Para dominar el impulso es necesario celebrar los pequeños triunfos y reconocer el progreso en todos los niveles. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, lo reconoces. Cada vez que realizas una acción positiva, la valoras. Cada vez que avances hacia una meta, celébralo. Esta celebración no tiene por qué ser elaborada ni consumir mucho tiempo.
Puede ser tan simple como reconocer ante ti mismo que hiciste lo que dijiste que harías. La clave reside en crear asociaciones emocionales positivas con las conductas que generan impulso. Cuando te sientes bien al realizar acciones positivas, es más probable que repitas esas acciones en el futuro. Capítulo 13. La jerarquía de confianza. Comprender y ascender en la escala social. Todo entorno social tiene una jerarquía invisible que determina quién tiene influencia, quién es respetado y quién es seguido. La mayoría de la gente desconoce por completo estas jerarquías, lo que significa que, sin darse cuenta, se sitúan en niveles inferiores y se preguntan por qué no reciben el respeto o las oportunidades que creen merecer. La peligrosa confianza requiere comprender exactamente cómo funcionan las jerarquías sociales y posicionarse estratégicamente para maximizar la propia influencia y eficacia. Las jerarquías sociales no se basan en títulos, dinero o autoridad formal. Si bien estos factores pueden influir, las jerarquías sociales reales se basan en el valor percibido, la competencia y la confianza. Las personas que ocupan los puestos más altos en cualquier jerarquía están ahí porque los demás las perciben como valiosas, capaces y merecedoras de respeto. Comprender qué genera estas percepciones te permite posicionarte estratégicamente. La base de cualquier jerarquía social es la competencia. Las personas tienden naturalmente a respetar a quienes demuestran verdadera experiencia y capacidad en las áreas relevantes. Esta competencia debe ser real y demostrable, no solo alegada o asumida. Los demás pueden percibir muy rápidamente la diferencia entre la competencia genuina y la falsa confianza. Desarrollar competencias requiere un desarrollo específico de habilidades y conocimientos que sean relevantes en su contexto particular. Si te desenvuelves en un entorno empresarial, esto podría significar desarrollar experiencia en estrategia, liderazgo, comunicación o habilidades técnicas. Si te encuentras en un entorno social, esto podría significar desarrollar inteligencia emocional, habilidades de conversación o conocimientos culturales. La clave reside en desarrollar una competencia que otros puedan observar y verificar. Debes demostrar tus capacidades a través de tus acciones, decisiones y resultados, en lugar de solo hablar de ellas. Las personas juzgan la competencia en función de lo que ven que haces, no de lo que oyen que dices. Sin embargo, la competencia por sí sola no basta para alcanzar un estatus elevado en las jerarquías sociales. Muchas personas altamente competentes permanecen en niveles inferiores porque no lograron comunicar su competencia de manera efectiva o porque carecen de otras cualidades esenciales que generan influencia y respeto. El segundo nivel de la jerarquía es la confianza. Esto no es arrogancia ni autopromoción, sino una genuina certeza interior sobre tus habilidades y tu valía. Las personas seguras de sí mismas se sienten cómodas asumiendo responsabilidades, tomando decisiones y defendiendo sus elecciones. No necesitan la validación o aprobación constante de los demás. La confianza se comunica a través del lenguaje corporal, el tono de voz, la rapidez en la toma de decisiones y la disposición a asumir riesgos calculados. Las personas seguras de sí mismas hablan con autoridad, mantienen un contacto visual firme y se mueven con determinación. No matizan sus afirmaciones con incertidumbre ni buscan constantemente la aprobación de sus opiniones. Para desarrollar una confianza auténtica se requiere la base de competencias que hemos comentado, combinada con la experiencia de afrontar con éxito retos y presiones. Este tipo de confianza no se puede fingir, ya que surge de una capacidad genuina y un desempeño probado en condiciones difíciles. El tercer nivel es la inteligencia social. Esta es la capacidad de interpretar la dinámica social. Comprender las necesidades y deseos de los demás y desenvolverse con habilidad en las relaciones interpersonales. Las personas con inteligencia social comprenden las reglas no escritas, captan las señales sutiles y saben cómo hacer que los demás se sientan valorados y comprendidos.
La inteligencia social implica comprender los diferentes tipos de personalidad y estilos de comunicación. Aprendes a adaptar tu enfoque en función de con quién estés tratando y qué requiera la situación. Adquieres habilidades para establecer buenas relaciones, gestionar conflictos y facilitar interacciones productivas. Es en este nivel de la jerarquía donde a menudo se atascan los expertos técnicos. Poseen competencia y confianza en su ámbito de especialización, pero carecen de las habilidades sociales necesarias para influir en los demás y construir relaciones sólidas. Desarrollar la inteligencia social es crucial para ascender a niveles superiores en cualquier jerarquía. El cuarto nivel es la capacidad de liderazgo. Se trata de la capacidad de inspirar a otros, crear una visión compartida y coordinar los esfuerzos del grupo hacia objetivos comunes. El liderazgo no se trata de tener autoridad formal ni de estar al mando. Se trata de la capacidad de influir en los demás de forma voluntaria y generar resultados positivos para grupos y organizaciones. La capacidad de liderazgo surge de la combinación de competencia, confianza e inteligencia social. Pero también requiere cualidades adicionales como integridad, visión y resiliencia emocional. Los líderes asumen la responsabilidad de los resultados del grupo, toman decisiones difíciles bajo presión y mantienen el optimismo y la dirección incluso cuando se enfrentan a desafíos. Las personas siguen de forma natural a quienes demuestran una auténtica capacidad de liderazgo porque confían en que estas personas tomarán buenas decisiones y generarán resultados positivos. El liderazgo te sitúa en altos niveles de las jerarquías sociales porque los demás se someten voluntariamente a tu juicio y dirección. El quinto y más alto nivel es lo que solo puede describirse como presencia o carisma. Se trata de una cualidad intangible que hace que ciertas personas sean naturalmente magnéticas e influyentes. Presence combina todos los niveles inferiores. Competencia, confianza, inteligencia social y liderazgo, con algo extra que crea una influencia casi mística sobre los demás. Las personas con verdadera presencia no solo inspiran respeto. Inspiran devoción. Otros se sienten atraídos naturalmente por ellos y quieren estar cerca de ellos. Tienen la capacidad de cambiar la energía de cualquier habitación e influir en el estado emocional de los grupos con su mera presencia. La presencia no se puede fabricar ni fingir, pero se puede desarrollar mediante la integración de todos los demás niveles combinada con un profundo trabajo de desarrollo personal. Surge del auténtico autoconocimiento, un propósito claro y una preocupación genuina por el bienestar y el desarrollo de los demás. Comprender estos niveles te permite evaluar tu posición actual en las distintas jerarquías e identificar qué necesitas desarrollar para ascender. La mayoría de la gente intenta saltarse niveles o. Capítulo 15. La satisfacción de la metamorfosis total. Todo este sistema nos conduce a tu metamorfosis absoluta hacia alguien con seguridad formidable. Cuando apliques estos fundamentos, te convertirás en un individuo radicalmente distinto. Quienes te conocían quedarán asombrados ante el cambio. Esta metamorfosis ocurre en diversos planos: mental, conductual, interpersonal y corporal. Tu conversación interna transita de la inseguridad hacia la autoconfianza. Cultivas certidumbre interior sobre tu aptitud para enfrentar cualquier circunstancia. Tu vínculo con el fracaso se modifica. Lo percibes como información útil, no como evidencia de carencia. Te vuelves antifrágil,
fortaleciéndote mediante la adversidad. La metamorfosis conductual resulta igualmente radical. Emprendes acciones que antes juzgabas imposibles. Te expresas con autoridad. Solicitas directamente lo que deseas. Estableces límites con firmeza. Tu existencia profesional se transforma. Recibes oportunidades previamente inaccesibles. Serás considerado para roles de liderazgo. Tus ingresos se incrementan porque los individuos seguros resultan más valiosos. Para preservar esta seguridad, comprende que la metamorfosis constituye un proceso perpetuo. Debes persistir buscando desafíos que te impulsen a desarrollarte. La seguridad demanda cultivo constante. Tu metamorfosis estará completa cuando la seguridad se vuelva tan natural que ya no seas consciente de ella. Se habrá convertido en tu estado natural, emanando automáticamente de ti. Has completado el trayecto desde la inseguridad hasta la seguridad formidable.